Entonces, muy bien. Sí, doctora, primeramente saludar a todos los participantes que están presentes, que el día de hoy tenemos el seminario en Derecho a la Identidad de los Niños, Niñas, conforme al Tribunal Constitucional. Como ya conocen, nuestra expositora el día de hoy, la doctora María Consuelo Barletta Villarán. Doctora, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente es grato compartir con ustedes. Agradecer nuevamente a CEFOCAP por justamente la invitación. Voy a justamente compartir ya las diapositivas para que podamos justamente dialogar sobre este tema. ¿Se están viendo las diapositivas? ¿Sí? Sí, doctora, con normalidad. Excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar justamente nosotros tratando de definir lo que se conoce en la doctrina de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes por lo que es identidad. En realidad, en términos generales, la identidad es un derecho genérico, ¿no? Es un derecho que corresponde a toda persona, no importando la edad de esta. Por ello es que Carlos Fernández Cesarego nos define la identidad como el conjunto de atributos o características psicosomáticas que permiten finalmente individualizar a las personas en la sociedad. Se dice pues que sería todo aquello que hace que uno sea uno mismo y no otro. Para eso, Fernández Cesarego nos distingue entre lo que es una identidad estática y una identidad dinámica. Se entiende que la identidad estática es aquella que permanece en el tiempo, que tiene una tendencia natural a permanecer, mientras que más bien la identidad dinámica es aquella que está en permanente construcción. Entre los componentes de una identidad estática está, por ejemplo, el tema del nombre, ¿no? El nombre, pues, es un atributo, es, digámoslo, es una expresión idiomática de significancia social a través de la cual se logra identificar a los individuos. Es la forma como se nos reconoce también legalmente, a través del nombre. El nombre puede variar, a pesar, sí, de que tiene, como decimos, una tendencia natural a permanecer en el tiempo, podría variar, por ejemplo, en una situación de que justamente se inicie un proceso ante el juzgado indicando que el mantener un nombre está afectando la personalidad, sea esta porque tiene una connotación peyorativa, sea esta porque da lugar a una homonimia que termina afectando. En base a eso es posible, sí, lograr un cambio de nombre, como también se da el cambio de nombre cuando una persona es adoptada y adquiere los apellidos de la familia adoptante. El tema del sexo sí es un tema que no varía independientemente, bueno, que pueden haber operaciones de genitales y todo ello, pero el sexo se da a través de los cromosomas, ¿no? Entonces, el sexo no varía. La nacionalidad tampoco en principio, pero podría justamente uno renunciar a su nacionalidad y adquirir otra. Pero como les digo, son cuestiones que en realidad tienden a permanecer en el tiempo, componentes de la identidad que tienden a permanecer en el tiempo. El idioma de origen siempre será el mismo, el idioma con el cual aprendimos a hablar. Los grados de parentesco biológico también, así fuéramos adoptados, nunca dejaremos de tener un vínculo biológico con nuestra familia de origen. La carga genética, la huella digital, los recuerdos que van acumulándose en nuestra persona de lo que ha sido nuestro pasado y que finalmente determinan lo que somos hoy. Es un tema pues justamente de la historia de cada quien en sus experiencias. La identidad dinámica, hemos dicho, más bien es aquella que tiende a cambiar en el tiempo. Tiene que ver con el tema de la edad. Cada año, pues sí, tenemos un año más de vida, ¿no? Que se expresa finalmente en nuestra edad. Nuestra fisonomía tiende a variar, es verdad, también con el paso de los años, aunque pueden haber algunos rasgos que permanezcan y que permiten que ser identificables. Nuestro entorno sociofamiliar, y ese es un tema medular en la especialidad, el entorno sociofamiliar. Y más cuando hablamos de niños y adolescentes, las relaciones familiares, el tema de la posesión constante de Estado por parte de los padres, por parte de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, pues es una posesión de Estado, Estado de familia. El Estado de familia
en la especialidad es justamente esta posición de ser padre, de ser hijo, de ser hermano, de ser tío. Ese es el estado familiar. Y la posesión constante de este estado es el ejercicio propiamente de este estado familiar. El tema de los proyectos de vida, la experiencia que se va acumulando, así como los años con el devenir del tiempo. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra identidad dinámica. Yo quisiera justamente aquí tratar con ustedes de identificar cuál es el componente específico de este derecho a la identidad con respecto a los niños y adolescentes, y que va a ser lo medular en lo que vamos a reflexionar el día de hoy. La identidad, dijimos, es un derecho genérico, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de derecho genérico, me refiero a que es un derecho que pertenece a todo individuo por su condición de persona. Pero habrán derechos específicos, o sea, derechos que responden a la condición de ser niño o a la condición de ser adolescente. Cuando nosotros hablamos del derecho a la identidad con respecto a los niños, si bien es cierto, es un derecho genérico, hay un componente específico, y el componente específico va por el tema de las relaciones familiares. Vamos a ver nosotros, entonces, que en general, pues, hay un pronunciamiento, podemos nosotros decir en realidad, en términos generales por el Tribunal Constitucional, de lo que implica, por ejemplo, el derecho a la identidad. Dice, es el derecho de todo individuo de ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. Es el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos. Esencialmente se dice de rasgos de carácter objetivo, como son el nombre, los seudónimos, los registros, la herencia genética, características corporales, o sea, más en el campo objetivo. Más en el ámbito interno, subjetivo, también hay rasgos distintivos, ¿no? Y estos pues tienen que ver con el propio desarrollo y comportamiento personal, como por ejemplo el tema de la ideología, de la identidad cultural, de los valores y la reputación. Como vemos aquí, el Tribunal Constitucional alude a este tema de manera genérica, o sea, el derecho a la identidad de manera genérica, aunque deja la puerta abierta a considerar otros componentes de esta identidad. Nosotros no podemos dejar de perder de vista que en términos, pues, de la especialidad, la identidad, pues, refiere, como lo decía un momento, a un componente específico, y ese componente específico es, pues, de las relaciones familiares. Tenemos en el artículo 7º, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, una referencia a lo que es el derecho a la identidad. Y acá se nos dice tal cual, hace referencia pues a algunos componentes que sabemos que son pues dentro de lo que es una identidad estática, como el nombre, la nacionalidad. Y luego dice en la medida de lo posible, o sea, en la medida de lo posible, o sea, en otras palabras, queda ya a cada estado contribuir a que esto sea, se dé en la práctica, de que los niños puedan conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. En otras palabras, la convención va más allá de un tema de una verdad biológica, o sea, en otras palabras, que la identidad legal coincida con la identidad biológica, que uno aparezca en los documentos, ¿no? En sus documentos aparezca la verdadera filiación que tiene biológica. Va más allá porque justamente nos plantea no solamente el hecho de conocer a sus padres, no solamente saber verdaderamente quiénes son sus padres biológicos, sino en el tema de ser cuidado por ellos. Porque esto tiene que ver con la identidad de los niños, lo que les vengo diciendo, el tema de las relaciones familiares. Y acá, por ejemplo, en el artículo 8º, numeral 1, nos dicen, los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilegítimas, ¿no? Un tema interesantísimo. O sea, en otras palabras, acá lo que nos está diciendo es un componente adicional al que estamos entendiendo en el resguardo del derecho a la identidad en los adultos, que es las relaciones familiares. ¿Por qué las relaciones familiares podrían constituirse en un componente sustancial del derecho a la identidad de los niños y adolescentes? Porque es en las relaciones familiares donde el individuo, pues,
adquiere algunos hábitos, costumbres, creencias. Es esa dinámica familiar la que va haciendo lo que somos. Si estamos en un espacio protector o de repente estamos en un espacio de transgresión de derechos, pues todo esto va marcando nuestro yo, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, va marcando nuestras diferencias en lo que vendría a ser el trato con otras personas, porque también se entiende entonces en toda la normativa internacional que las relaciones familiares pues eh, son sustanciales en términos de lo que es la socialización primaria. Es el individuo que aprende a interactuar con los demás miembros de la sociedad justamente en base a estas relaciones familiares que se han ido forjando en su dinámica con los miembros de su familia. Entonces nosotros tenemos que, justamente hay un tema interesante, cuando hablamos de identidad, una cuestión que ha marcado mucho la diferencia en el tratamiento que se ha dado a este tema en la Suprema, en la Corte Suprema, ha sido entonces no necesariamente determinar pues justamente la identidad en términos fundamentalmente de una prueba de ADN, o sea, no solamente el término de otorgar una afiliación basado exclusivamente en la prueba de ADN, que refleja pues una verdad biológica, sino que también ha querido poner un énfasis importante en lo que vendría a ser el padre sociológico o el padre que cría. De esa manera, pues, nosotros vamos a encontrarnos con jurisprudencia de la Corte Suprema que refiere, por ejemplo, a que en un supuesto en el cual un niño, pues, convive con un padre legal y de repente el padre biológico quiere justamente alterar este vínculo, ¿no? Y quiere impugnar la patria potestad del padre legal que vive con el niño, la Suprema se ha pronunciado en contra, o sea, en otras palabras, aquí no rige sustancialmente el hecho de que se declare la afiliación biológica, sino que en base al interés superior del niño ha determinado que se mantenga la afiliación legal, aunque ésta no coincida con la biológica, porque aquí lo sustancial ha sido quién crió al niño, con quién este niño está desarrollándose, con quién ha establecido estas relaciones familiares que contribuyen finalmente a la construcción de su identidad. Es un tema pues bastante interesante, lo hemos visto en distintos ámbitos judiciales al momento que se ha discutido en distintas instancias sobre el tema del derecho a la identidad de los niños y adolescentes. Y en base a esto, entonces, podemos nosotros aquí referirnos a tres principios jurídicos que son medulares también para entender lo que pasaremos a analizar, que será un caso vinculado explícitamente con el derecho a la identidad de los niños, visto por el Tribunal Constitucional. Vemos aquí nosotros que en principio tenemos, bueno, estos justamente principios jurídicos que refieren ¿a qué? Al espíritu o esencia de la ley. Cuando uno quiere interpretar la normativa, tiene que hacerlo a la luz de estos principios. Cuando hay justamente un vacío en ley, tenemos que hacerlo a la luz de estos principios. Y tenemos que hablar pues de tres principios justamente importantes, que son el niño como sujeto de derechos, el interés superior y el de no discriminación. Cuando referimos al niño como sujeto de derechos, no podemos dejar de mencionar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado peruano, sobre el cual el Tribunal Constitucional suele realizar el análisis de los casos que ventila respecto a los derechos de los niños y adolescentes. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado peruano alude explícitamente a que es un deber del Estado brindar protección al niño. ¿Qué entender por protección del niño? Es un tema también fundamental porque, bueno, justamente hay pronunciamientos en relación al que el contenido de la protección del artículo 4 refiere al interés superior del niño. A su vez, también entender que aludir a protección, tendríamos que referir, y específicamente a esta población, sería pues atribuirle no solamente los derechos, que son los derechos genéricos que le corresponden como persona, sino también los derechos específicos. Y en los derechos genéricos, como estamos tratando de hacer hoy este ejercicio, encontrar cuál es el componente específico. Que en el derecho a la identidad, como hemos venido diciendo, el componente específico son las relaciones familiares que forjan identidad en el niño. ¿Por qué? Porque se encuentra en una etapa de desarrollo humano justamente más permeable a lo que es su entorno familiar.
En aras de esto, entonces, hablamos de derechos específicos, hablamos de protección específica, aludimos al niño y adolescente como sujeto de derechos en aras también de resguardo del interés superior del niño y también para poder superar toda experiencia de discriminación para con estos. El interés superior del niño como principio, tenemos algunas manifestaciones del Tribunal Constitucional que son bastante útiles recordarlas. En primer lugar, el Tribunal Constitucional nos habla de la plena satisfacción de sus derechos y dice, el contenido de principio son los propios derechos e intereses que en este caso se identifican. Es decir, el interés superior del niño, por algunos sectores de la doctrina, en algún momento fue cuestionado en el sentido que se decía, pues, que este principio era un principio vago, indeterminado, que justamente correspondía a su verificación de su aplicación en cada caso concreto. Pues estamos hoy en día teniendo en cuenta que el interés superior del niño no puede ser visto de esta manera, propiamente como un concepto sin contenido o como un principio sin contenido. El contenido del interés superior del niño siempre será el resguardo de derechos. O sea, son los propios derechos los que dan contenido a este principio. Y bueno, entender también que es importante lo que nos dice acá el tribunal, que dice que pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo declarado derecho. Solo es considerado derecho, solo lo que es considerado derecho puede ser el interés superior. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional refiere que hoy en día no es posible alegar que el interés superior del niño está sostenido en una noción vaga. A su vez también, con respecto al interés superior del niño, tenemos este otro expediente que hace referencia a que hoy en día no es posible aludir al interés superior del niño como una concepción enunciativa, es decir, no basta solo con enunciarlo, sino que hay que analizar en cada caso concreto su aplicabilidad. Eso también lo veníamos diciendo en intervenciones anteriores en el sentido de que no basta con mencionar que al momento de resolver el juez este principio de por sí no autoriza ninguna decisión, sino que más bien lo que se requiere hoy en día en base a la ley 30466 es que en aplicación el interés superior del niño siempre tiene que estar orientado por una motivación, o sea, tiene que motivar la autoridad su aplicación. No basta solamente con enunciar este principio. Entonces vamos a entrar nosotros, ¿no? De plano ya a lo que es esta sentencia del Tribunal Constitucional que yo le he traído justamente para el análisis de ustedes, para su conocimiento, ¿no? Para que podamos nosotros ver cómo es que propiamente el derecho a la identidad es resguardado en manera muy relacionada con este componente específico de las relaciones familiares. Acá, por ejemplo, vemos nosotros que con fecha 8 de julio del 2014, doña Angélica Reynoso Alviño interpuso demanda de habeas corpus a favor de su nieta, y la dirigió contra la directora de investigación tutelar de Junín en Huancayo, para que se disponga la libertad de la menor favorecida y le sea entregada a la recurrente, toda vez que se encuentra indebidamente retenida en el albergue del distrito de Jauja desde el 1 de julio del 2014 por presunto abandono moral, ¿no? Acá vemos justamente la acción, ¿no? Y acá vemos los hechos. ¿Qué sucede? Sucede que esta abuela refiere que ella se ha hecho cargo de la niña desde su nacimiento hasta los 11 años en que tomó un acuerdo con la madre de la niña. Esta abuela, en realidad fueron los abuelos en su conjunto, pero ella lo interpone la acción de título personal. Esta abuela había visto por brindarle toda la atención y cuidados necesarios, había visto por sus alimentos, su vestido, su vivienda, educación y asistencia médica. Sucede que en un momento, pues, la abuela, al tomar contacto con la madre de la niña, llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es que la niña
a partir de sus 11 años, viviría alternadamente entre la abuela, la casa de la abuela y la casa de la madre. Entonces, normalmente pues iba a pasar con su madre durante la semana y los fines de semana iba a ir a vivir con su abuela. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el interín después de haber adoptado este acuerdo? Que bueno, se entendería que podría haber sido visto a la luz de justamente lo más conveniente para esta niña. Sucede de que lamentablemente el padrastro, el marido de la madre, pues es autor de violencia sexual en agravio de la niña. Cuando se inicia esta habeas corpus, el presunto autor del delito estaba pues ya privado de libertad en un penal. Luego, vamos a ver, vamos a tomar nota de otras cuestiones importantes. Vemos cómo se comienza a afectar a la niña en las relaciones familiares de la madre. Vamos a ver cómo justamente lo que tiene lugar es que hay mucha presión de la madre y de su entorno, conformado por tías, fundamentalmente paternas, entendemos, que ellas pues lo que hacen es presionar a la niña para que se retracte con respecto a lo dicho. Entonces, nos vamos encontrando nosotros con un espacio familiar no protector, sino más bien transgresor de derechos. Comienza a darse pues una violencia psicológica en agravio de la niña. En ese sentido, entonces, lo que tiene lugar, bueno, nosotros hemos visto en la clase pasada, quienes me siguieron, ¿no? Todo lo que refiere al tema de desprotección familiar. En estos momentos estamos en el 2014, todavía no regía la 1297, estamos hablando de unidades de investigación tutelar, ¿no? En las cuales justamente con auxilio de la policía y lo que es la policía y la fiscalía, lograron sustraer a la niña de la escuela cuando ésta se encontraba estudiando. Una cuestión también importante es, bueno, entre los hechos que también tienen en vigencia al momento de la interposición de esta demanda de habeas corpus, es que se alega que en la actualidad la niña no está estudiando, ¿no? La niña no se encuentra estudiando y ha sido aislada de su familia con esta medida de protección, porque es una medida de protección provisional. La dictó la Unidad de Investigación Tutelar, retirando entonces a la niña de su familia, lo hizo en el momento que la niña estaba en la escuela, y llevándola propiamente a un albergue. No lo he puesto en la exposición, pero sí tengo que comentarlo, que la niña cuando relata los hechos lo hace, la niña de manera que muestra que esto fue o esto sucedió, en realidad ella siente, la afectaron terriblemente porque la niña fue como sorprendida, estaba en esos momentos estudiando y se persona pues la autoridad fiscal, le dice que la van a proteger y se la llevan y en contra de la voluntad de la niña, ¿no? Lo que vemos entonces con respecto a hechos procesales es que con fecha 16 de julio del 2014, el segundo juzgado penal de Huancayo declaró fundada la demanda y ordenó el externamiento y la entrega de la niña a su abuela, por estimar que la demandante presenta vínculos afectivos estrechos con su nieta y debe continuar con su cuidado. Agrega que la recurrente hizo desarrollar a la menor favorecida desde pequeña, o sea, contribuyó a su desarrollo, y esta tuvo calificaciones y asistencias regulares en la escuela hasta el mes de julio del 2014. Cuando deja de estudiar, lo hace por internamiento en el albergue. Entonces, el primer pronunciamiento que hubo con respecto a este habeas corpus fue declararlo, pues, efectivamente fundado. Pero sucede que en sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, se revocó la resolución apelada y se declaró improcedente la demanda por considerar que para el caso de autos existen otras vías procedimentales igualmente satisfactorias. En otras palabras, le dijeron, ¿por qué usted inicia pues un habeas corpus y más bien lo que debía iniciar es otro proceso, un proceso más de tutela para que ahora que están otorgando también tenencia a los abuelos pueda usted solicitar una tenencia? ¿Por qué tiene usted que, en vez de ir a la vía civil, venir a la vía constitucional? Entonces, aquí lo que hacen es revocar la resolución
de primera instancia. Actualmente, al momento de la interposición de la demanda de habeas corpus, la niña todavía continuaba viviendo con la abuela. Es decir, justamente se encontraba en la ejecución inmediata de lo que había sido contenido de la sentencia de primera instancia, que había pues ordenado, como hemos visto, el externamiento de la niña del albergue del Estado y su entrega pues a su abuela. Y esto, bueno, basado, como también lo hemos visto, en que la resolución ponía mucho énfasis en los vínculos afectivos estrechos existentes entre la niña y su abuela. O sea, más allá de buscar resguardar el derecho a la familia, lo que le quedaba claro a esta autoridad judicial era que había habido una relación constante, continua, se había forjado una posesión constante de Estado por parte de la abuela y por parte de la niña como nieta. O sea, se habían forjado lazos, vínculo, era parte de estas relaciones familiares de lo que es finalmente la construcción de la identidad de esta niña. ¿Qué argumentos esgrimió la directora de la Unidad de Investigación Tutelar que fue demandada en este habeas corpus? La directora de la Unidad de Investigación Tutelar de Junín señala que ante el riesgo inminente en el que se encontraba la menor por la presunta violación sexual dentro del seno familiar, y además por ser víctima de violencia psicológica, al verse obligada por su madre y sus tías a retractarse de su manifestación contra su padrastro. Por ello es que se abrió esta investigación tutelar. La Fiscalía intervino y extrajo a la menor de la institución educativa en base a una resolución administrativa sobre medida de protección provisional que su dirección había emitido. O sea, los argumentos, como vemos, son bastante válidos. O sea, lo que se buscó en principio fue resguardar a esta niña. Esta niña, pues, había hecho una denuncia de violación sexual y se encontraba en un entorno familiar no protector, más bien un entorno familiar que estaban dañando su identidad, dañando su persona, dañando su desarrollo, porque estaban justamente, ¿qué haciendo? Estaban atentando contra lo que era su integridad psicológica, desde el momento en que justamente estaban buscando que la niña se retracte de lo dicho inicialmente. Y los argumentos de la directora del CAR, de la directora pues del Centro de Atención Residencial, porque una tiene que ver con la investigación tutelar en su momento y otra tenía que ver justamente con el CAR, o sea, el albergue mismo. La directora del Centro de Atención Residencial del Hogar Transitorio Virgen de Lourdes, en donde ingresa la niña el 1 de julio del 2014, dice que a ella se le solicita un cupo, ¿no? Porque esta era pues víctima de agresión sexual y era necesario separar a la niña de su familia porque ésta venía siendo manipulada. O sea, se buscaba que la niña pues cambiara su versión de los hechos. Agrega también que se le comunicó que debía buscarse redes familiares para ser reinsertada en su familia. Se dice también que la niña no estudia por una razón muy concreta. En el centro de atención residencial no hay escuela, por lo cual la niña tendría que salir de este centro. Y al salir de este centro, el temor que existía es que la niña se fugara. Justamente ¿por qué? Porque la niña no se sentía bien en este centro, porque la niña extrañaba, se cogió información de los informes psicológicos que decían cómo la niña sufría por estar en esta institución del Estado y por haber roto vínculos con su abuela. Esas relaciones familiares que estamos conversando no podían darse con su abuela, quien se había hecho cargo todo este tiempo de ella y que de manera reciente había comenzado a alternar con la madre y que lamentablemente al alternar con la madre había sucedido este delito. La resolución de la unidad de investigación tutelar, una resolución administrativa, ¿no? Miren lo que dicen, es bastante interesante conocerla, porque acá justamente esta resolución, que fue la que autorizó pues toda la intervención con la niña, vemos nosotros que da un sustento de por qué el Estado asume que tiene injerencia en intervenir
en la familia y en la vida privada de la niña. Dice, tanto la madre como sus tías la han agredido psicológicamente, diciéndole mentirosa, mala, ¿por qué mientes? Si nada pasó, para que se desista de su manifestación. Le estuvieron grabando. La madre, antes de apoyar a su hija, está contra ella, atentando contra su integridad física y emocional. Vale decir que tanto la progenitora como las tías de la niña habían ejercido violencia psicológica para que se desista de su manifestación. Aplicable entonces el artículo entonces vigente 248 literal B del Código de los Niños y Adolescentes, el cual señala literalmente lo siguiente: el juez especializado podrá declarar en estado de abandono a un niño o adolescente cuando carezca en forma definitiva de las personas que conforme a la ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación o si los hubiera, incumplen las obligaciones o deberes correspondientes o carecen de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación. Entonces, claro, acá lo que se aludía para que se justificara esta intervención del Estado era la ausencia, la carencia de familia para hacerse cargo del cuidado, atención, crianza de la niña. Ahora, el asunto es que la resolución incluye también a la abuela materna para justificar, justamente este tema como responsable de ejercer violencia psicológica contra la menor. Pues señala de forma expresa en su séptimo considerando lo siguiente: de los hechos señalados en el considerando precedente resulta necesario salvaguardar la integridad física y psicológica de la niña de 11 años de edad, más aún si está sufriendo de violencia psicológica por parte de su progenitora, su abuela materna y de sus tías. Entonces, a la abuela materna, sin justificación alguna, en la resolución se le incluyó, sabiéndose entonces de su existencia, pero lamentablemente no habiéndose hecho la investigación apropiada para poder motivar, ¿no? Justamente por qué era esta abuela también transgresora del derecho a la integridad de la niña. Un tema también interesante que surge de esta sentencia y que se relaciona pues con muchos casos que se han venido dando en el Tribunal Constitucional con respecto a niños y adolescentes, más aún cuando tiene que ver con estos derechos, pues lo que se alega es de que justamente lo que planteó la sala, ¿no? La sala dijo, no le compete ver este tema al Tribunal Constitucional porque hay otras vías ordinarias para ventilar estos hechos, sobre todo en la vía civil, hay procesos como de tenencia o tutela que podrían justamente iniciarse para resguardar el derecho a la niña a unas relaciones familiares adecuadas. Entonces la sentencia de segunda instancia dice acá textualmente, Tribunal Constitucional, la sentencia de segunda instancia que ha declarado improcedente la demanda se aparta de esta directriz al considerar que para el caso de autos existen vías procedimentales igualmente satisfactorias como la tutela y la tenencia. Este colegiado, y este es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que sabemos para nosotros el carácter vinculante que tiene, este colegiado discrepa de esta postura, pues no existe la necesidad ni la obligación de que el conflicto sea resuelto por judicatura ordinaria, en tanto y en cuanto se vea afectado el interés superior del niño, por actuaciones que se imputan como arbitrarias, siendo el presente proceso la vía adecuada para resolver la discusión. Máxime si el artículo 5º, numeral 2 del Código Procesal Constitucional señala que no proceden los procesos constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Y acá lo que nos dice es, salvo cuando se trate de proceso de habeas corpus, excepción que no ha sido tomada en cuenta por la segunda instancia. O sea, en otras palabras, esta exigencia de que se valore vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, no se da cuando se trata de habeas corpus.
Y más aún cuando estamos nosotros logrando interpretar cuál es el contenido, en este caso, del interés superior del niño que tiene que ver con brindarle una protección específica al mismo. Un tema, pues, interesante que estamos aquí deduciendo es cómo es que podemos interponer habeas corpus ante resoluciones administrativas que tuvieron como supuesto brindar protección al niño. Entonces ahí nos vamos encontrando nosotros como, a la luz de la doctrina y de la legislación especializada en materia de derechos de los niños y adolescentes, pues la protección da un giro. O sea, la protección no es meramente albergar al niño, sino que la protección tiene que ver con una protección garantista de resguardo de máximo derechos en estos. Y vemos entonces que aquí había pues una fragante, digámoslo así, evidente transgresión al interés superior del niño, como lo dirá más adelante el propio Tribunal Constitucional. Vamos entonces a ver cuál fue el análisis primero del interés superior del niño realizado por el propio Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró pues que es implícito este deber de brindar protección al niño, que ha sido previsto constitucionalmente en el artículo pues cuarto, y que refiere también este interés superior del niño, ese contenido implícito de justamente este deber de protección del Estado. Luego dice pues que según distintos pronunciamientos que han tenido lugar con respecto al interés superior, cita pues esta sentencia del 2014 que refiere a una actuación garantista, de acuerdo con la cual cualquier decisión que involucre a un menor se adopte considerando al menor como un sujeto de derecho, aquel que es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos. Cualquier decisión, o sea, no importa esta si sea en aras de brindar protección, no importa, cualquier decisión debe siempre estar orientada a considerar al niño como sujeto de derechos y lograr entonces buscar garantizar al máximo la satisfacción de estos derechos. Luego dice, por lo demás, el fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente reposa en la especial situación que dichos menores de edad se encuentran, es decir, se encuentran en una etapa de formación integral en tanto personas en desarrollo, etapa en la que es fundamental el cobijo de una familia estable y segura. Entonces, la protección especial a la que refiere el artículo 4 de la Constitución Política del Estado peruano está direccionada a resguardar el interés superior del niño, y el interés superior del niño tiene que ver con la máxima satisfacción de derechos en el niño. Entender también que la actuación garantista de los involucrados tiene lugar muy especialmente cuando se trata de decidir sobre el ambiente en que se desarrollará el niño, que por circunstancias excepcionales tenga que ser alejado de sus padres. El Tribunal Constitucional no hace una mención explícita al artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que sabemos muy bien que tiene rango constitucional. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, analizado también de manera muy interesante, y les invito a revisar la sentencia, justamente de la sentencia dada en el caso de Formerón versus el Estado de Argentina. Pues en este caso se alude y se reflexiona con respecto al tema de que es un derecho de los niños no ser separado de sus padres. Ahora, claro, el asunto es que acá estamos aludiendo nosotros en realidad a una aplicación extensiva, una interpretación extensiva del artículo 9, porque el artículo 9 habla de un derecho a no ser separado o alejado de sus padres, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de una abuela. Pues estamos nosotros ahí dándole esa extensión que corresponde y que ha venido dando también el Tribunal Constitucional al momento de aludir a la familia extensa, al momento de hablar de los distintos tipos de familia existentes,
En aras de eso, entonces, poder interpretar este artículo 9 de esa manera extensiva y no restrictiva. Entender que en aplicación de este mismo artículo podría entonces haberse arguido el derecho de la abuela y de la niña de mantener esta convivencia. Entonces, en estos casos se habla de que sí es posible, por circunstancias excepcionales y dichas por ley, separar a los niños de sus padres, separarlos de su familia. Bueno, con respecto a los padres, sabemos nosotros que son aplicables instituciones relativas a la patria potestad, como la suspensión o la pérdida, o el propio proceso que veíamos la clase pasada, de declarar a los niños en desprotección familiar. Entonces, se busca, en estos casos demandan una atención especial y prioritaria en la elección sobre el cuidado del menor, atendiendo que debe estar siempre dirigida a que el niño crezca con afecto, comprensión y felicidad y un ambiente de seguridad y responsabilidad que sea adecuado para su desenvolvimiento y el desarrollo de su personalidad. O sea, vamos vinculando entonces efectivamente el tema de un ámbito adecuado, un ámbito saludable para el niño, un ámbito familiar que resguardo derechos, con lo que es finalmente el desarrollo de su personalidad, que tendríamos aquí que arguir el desarrollo integral del artículo 27, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, lo que hace finalmente el Tribunal Constitucional es arguir qué cosa, que se ha vulnerado el interés superior del niño. Textualmente dice, en el presente caso y frente al escenario producido, al haber actuado sin tener en cuenta el interés superior de la menor en lo concerniente a su desarrollo integral, contrario pues al imperativo constitucional de tener como premisa de acción el interés superior del niño al momento de decidir sobre su futuro. Imperativo constitucional, entendido artículo 4 y entendido pues también el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 4 de la Constitución y artículo 3 de la Convención. Dice, configuraría un accionar reñido completamente con el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Este es otro tema interesantísimo, ¿no? Conversábamos justamente que la ley 30466, vigente en nuestro sistema normativo, nos refiere a justamente al interés superior del niño como una ponderación de derechos. Cuando aplicamos el interés superior del niño es necesario pues darle esa naturaleza de momento de su fundamentación, de una ponderación. Es necesario ponderar en cada caso concreto para resolver aquello que mejor beneficia al niño. Entonces, acá el Tribunal Constitucional es explícito. El interés superior del niño tiene que estar relacionado con un principio de razonabilidad y proporcionalidad, que es parte de un juicio de ponderación. Sirve para analizar, dice, cualquier acto restrictivo, dice la proporcionalidad, sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de aquel que se haya declarado o no. O sea, en otras palabras, sirve para limitar el ejercicio de derechos. ¿Es posible limitar el ejercicio de derechos en los niños? Pues claro, y en aras del interés superior del niño. Sí es posible. Sí es posible limitar el derecho, pero obviamente esa limitación tiene que estar suficientemente motivada. Tendría, por ejemplo, en este caso, apartar al niño de su familia era finalmente limitar el ejercicio de otros derechos. Apartarlo de su familia, entendiendo esta, pues, cuál, incluida también la abuela materna, era limitar su derecho a mantener, pues, relaciones familiares como componente de la identidad, era justamente también afectar su desarrollo integral, era, era pues afectar también de alguna manera pues este tema de sus relaciones, decíamos, familiares y el vínculo que tiene con su desarrollo integral, el vínculo que tiene con su identidad. Entonces, en base a esto, ¿es posible limitar derechos en los niños? Sí es posible, pero tienen que justificarse en aras del interés superior. Van a haber casos en donde no es posible la satisfacción integral de todos los derechos en los niños, como este puntualmente. Entonces, también nos dice que el tribunal es un elemento indispensable del Estado constitucional en tanto permite determinar el grado o nivel de afectación de un derecho fundamental y, por tanto, excluir aquellas que resulten injustificadas por excesivas.
Tales medidas deben ser tomadas en forma excepcional, teniendo en cuenta el interés superior del niño como norte ineludible y con la debida motivación que la sustente. De lo contrario, dice, se corre el riesgo de adoptarse decisiones irrazonables o desproporcionadas, ¿no? Interesante, pues aquí estamos viendo nosotros el interés superior del niño con otro contenido desde el Tribunal Constitucional. O sea, vinculándolo, estamos viendo explícitamente con otros principios en los cuales de no tenerse en cuenta, pues lo que vamos a tener es una vulneración de principio y además adoptar decisiones irrazonables y desproporcionadas. ¿Cuáles son los derechos que se buscan resguardar? ¿No? Pues miren ustedes, porque aparentemente, de repente, una persona no conocedora de la especialidad podría decir, pero ¿esto es derecho a la identidad? Pues claro que lo es, por supuesto. Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de una interdependencia, independencia clara, pues está en el ámbito, desde una perspectiva genérica, pero cuando hablamos de los niños, pues esto es mucho más explícito, mucho más evidente. Este tribunal se ha pronunciado sobre el derecho del niño a tener una familia como un derecho constitucional, tal cual está dicho en la sentencia, implícito que encuentra su sustento en el principio derecho de la dignidad de la persona y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de su personalidad y a bienes consagrados en los artículos 1 y 2, inciso 1 de la Constitución Política. Asimismo, ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye una manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella, salvo en el caso concreto de que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Entonces, aquí lo que se hace referencia es con todos los hechos narrados, hay una transgresión al derecho a la identidad. El Tribunal Constitucional, entonces, no hace más que recoger la postura de la Convención sobre los Derechos del Niño con su rango constitucional, que es entender que la identidad está conformada también por el tema de las relaciones familiares y que llevar un niño a una institución del Estado sin mayor motivación y puede dar lugar a una medida arbitraria, desproporcionada, que afecta derechos fundamentales en los niños. También se pronuncia explícitamente, obviamente, sobre el derecho a no ser separada de su familia. Tal es el caso de la menor favorecida, dice, quien debido a un entorno familiar que no brindaba las garantías del caso y por lo tanto era inadecuado para su seguridad y crecimiento, fue apartada de su progenitora y de la nueva familia que ésta había constituido, ¿no? Sin embargo, esta decisión, que es de última ratio, o sea, apartar al niño de sus padres, encuentra una justificación en la medida en que se tome sin entorpecer el crecimiento de la menor, sin suprimir sus vínculos emocionales o afectivos necesarios para su desarrollo integral. O sea, la separación de la niña de su madre, ¿se entiende? De su madre, pues estaba de plano justificada. Lo que está acá tomando postura el Tribunal Constitucional es que apartarla de su familia extensa, apartarla de otros miembros que habían jugado un rol fundamental, importante, en el cuidado y resguardo del niño, pues sí podrían estos terminar terminar afectando lo que es a la niña, ¿no? Por eso, en tal sentido, el alcance y el escrutinio de las medidas adoptadas por la parte emplazada debe hacerse a la luz del interés superior, que implica en puridad un accionar respetuoso de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, que informan en todo momento el accionar de la administración pública. La opinión de la niña, cuando hablamos de interés superior, cuando hablamos en este caso de justamente de tomar decisiones en estos planos, termina siendo fundamental siempre el respeto del derecho a la opinión de los niños. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño hace referencia a esta obligación de los estados. Ella, por ejemplo, dice tal cual, y esto se recoge del informe psicológico,
Vivía con mi abuelita desde que era muy pequeña. Además refiere que no quería vivir con su mamá porque ya estaba acostumbrada a vivir con la abuelita y mi mamá es quien me llevó a vivir a la fuerza con ella. Yo quiero ir a vivir con mi abuelita porque desde chiquita estoy acostumbrada a vivir con ella y que ella es responsable conmigo y me cuida. Y también aludía a su situación actual de que no estaba estudiando. Y luego justamente recogido de informe psicológico, pues justamente la abuela, yo quiero que mi niña vuelva a mi lado porque ella nunca ha estado abandonada. Yo he ido 2 veces porque no quieren dejarme entrar, incluso les he rogado, está hablando justamente del CAR, ¿no? Yo necesito a mi criatura para que estudie, ya que desde el 1 de este mes no estudia y mi niña llora mucho. A las 4 de la mañana le levantan para que se lave en el frío. Me ha referido que no quiere estar allí o me escapo. Yo le he dicho que voy a hacer lo posible para sacarte, ¿no? Entonces, otro tema interesante, importante, que tiene que ver mucho con la especialidad y que tiene que ver mucho con el resguardo del derecho de los niños a su derecho, pues, a vivir en una familia que garantice otros derechos, pues, es la opinión. La opinión porque siempre aquí es fundamental ver cuál es el sentir, cuáles son los intereses, cuáles son las demandas que se perciben en el niño a raíz de su caso, de su situación real. Entonces, bueno, la postura que va teniendo pues el Tribunal Constitucional con respecto a este caso, ¿no? Alude a que existen pues lazos afectivos entre la recurrente y su nieta, lo cual es innegable, ¿no? Ha sido probado pues de distintas maneras, fueron incorporadas fotos, ¿no? De lo que mostraba también pues lo que había sido ese vínculo continuo. Frente a la denuncia de violación efectuada contra su padrastro, que justificó la medida de apartamiento de la niña de su progenitora, correspondía razonablemente que se ponderen las relaciones afectivas que la menor ya había interiorizado. Es decir, no quedarse con la situación actual de con quién estaba viviendo la niña y quién fue el autor del delito en ese contexto, sino ver qué tipo de relaciones tenía la niña familiares a las que alude el artículo 8º de la Convención cuando refiere a identidad, que se vean pues justamente relaciones afectivas para que éstas sean ponderadas y vistas si eran adecuadas para justamente determinar qué era lo mejor para la niña. La especial protección de la niña obligaba a que ante la imposibilidad de quedar al amparo y responsabilidad de su madre, creciera en todo caso un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, que procurase respeto por su dignidad, su bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Dadas las circunstancias, era y es el ofrecido por sus abuelos maternos, ¿no? Un tema interesante también es que, bueno, aquí lo que había podido corresponder por parte de las instancias administrativas que estaban viendo estas medidas de protección era un acogimiento familiar. Da a esta niña acogimiento familiar finalmente a los abuelos, mientras que los abuelos podrían, pues, iniciar un proceso civil para que les otorgaran la tutela, ¿no? Efectivamente había suficientes, digámoslo así, hechos no probados para poder mostrar que la madre no había actuado idóneamente en el cuidado de la niña. Es más, no solamente no la había resguardado de una agresión sexual, sino cuál había sido su reacción frente a esta para proteger al padrastro. Y en esa medida, pues, eh, se podía haber afectado la patria potestad con una suspensión o pérdida de la misma para otorgar la tutela. Esto en la vía civil, pero mientras tanto lo que se buscó fue una solución pronta al caso, porque claro, acá le van a entregar a la niña, van a entregar la niña a la abuela, pero en condición de qué? De abuela, o sea, una abuela en donde ella tiene que ahora actuar para que le otorguen la representación legal, porque solamente otorgar la niña a la abuela no le otorga en sí la representación legal, hay que afectar la patria potestad para que ésta pueda tener la tutela. Era justamente esta salida del habeas corpus era para encontrar una solución inmediata, mientras que se podría resolver ya más temas de fondo, ¿no? Como lo que implica, pues, qué tipo de vínculo jurídico tendría, pues, esta con sus abuelos a futuro.
A través de las resoluciones administrativas, la parte recurrida tomó medidas inadecuadas. O sea, acá justamente hay un pronunciamiento con respecto a lo que fue la unidad de investigación tutelar. Medidas inadecuadas y excesivas que no tuvieron en cuenta el interés superior de la niña, ni sus deseos, ni su opinión. Entonces, dentro de la postura, pues, del Tribunal Constitucional pronunciándose respecto al tema del interés superior, dice el interés superior del niño obligaba a ponderar vínculos afectivos de la menor con su abuela materna, los que quedaron de lado por una decisión tan drástica como internarla por abandono a la menor en un albergue alejado de la segunda. Proceder que en consideración de ese tribunal es injustificado y al mismo tiempo arbitrario, y por consiguiente se aleja completamente de los principios de proporcionalidad y razonabilidad desarrollados anteriormente. En ese orden de ideas, el haber actuado sin tener en cuenta el interés superior de la menor en lo concerniente a su cabal desarrollo personal ha configurado una afectación de sus derechos fundamentales, a su dignidad, bienestar, educación, a tener una familia y a desarrollarse en un ambiente familiar adecuado. Habiéndose pronunciado anteriormente con respecto a la afectación también del derecho a la identidad, yo creo que acá faltó que el tribunal fuera enfático a cómo también se estaba afectando el derecho a la identidad de esta niña. Finalmente, pues, lo que vemos nosotros, ¿no? Es el pronunciamiento que hace aquí, perdón, el pronunciamiento que hace aquí, pues, el Tribunal Constitucional, declarando, pues, sin efecto las resoluciones a través de las cuales la emplazada dispuso y ejecutó la medida de protección provisional de atención integral, o sea, en otras palabras, la dejó sin efecto, estas resoluciones. Por lo tanto, se entendería que, bueno, no procedía, pues, ninguna medida de protección con respecto a la niña, porque se había desatendido o no se había tomado en cuenta la existencia de esta abuela materna que ya tenía un vínculo afectivo con la niña y que ya había tenido relaciones familiares continuas con la misma. También, en atención al interés superior de la menor favorecida, disponer que ésta permanezca bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Interesante, acá lo que les decía hace un momento, bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Vimos justamente en la clase anterior, cuando hablábamos de protección familiar, ustedes recordarán que hice un paréntesis con respecto a la tutela, ¿no? Y les decía yo que la tutela es una institución que suple la patria potestad, pero hay justamente formas de otorgar tutela. Una de ellas es efectivamente vía judicial, pero, repito, necesario previo es afectar la patria potestad. No se conoce nada con respecto al padre de esta niña. No sabemos nada con respecto al mismo, no se ha mencionado en ningún momento en la sentencia la existencia del mismo, si la reconoció o no la reconoció, no sabemos nada con respecto a él. Lo que sabemos es la existencia de una madre y una abuela. Y la alternancia que significó en su momento un acuerdo que ellas hicieron de lo que iba a ser el cuidado y atención de la niña. Pero justamente el hecho de solamente poner a la niña bajo el cuidado de los abuelos implica, repito, que no cierra ahí el caso. O sea, el caso denotaría que ahí tendrían que actuar los abuelos para solicitar, no la tenencia, porque es un tema también importante tenerlo en cuenta, porque tenemos nosotros sí resoluciones de la Corte Suprema que refieren a la tenencia de los abuelos. O sea, vamos a ver, sí, que no hay coincidencia en toda la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a este tema, en la medida en que en algunos casos otorgan tenencia y en otros no, dependiendo fundamentalmente de la edad de los abuelos, ¿no? De la posibilidad de que estos asuman competencias parentales en lo que es el cuidado de los niños. Pero, o sea, por eso yo digo, más allá de que haya pues ya pronunciamientos de la posibilidad de solicitar tenencia por los abuelos, yo siempre me inclino, y más en este caso, en la necesidad de que más bien se le se haya visto por otorgarle tutela. No sé, en otras palabras, pues no acá, no el Tribunal Constitucional no le compete esto. Al Tribunal Constitucional lo que le compete es externar a la niña, en este caso ya estaba externada, pero en todo caso declarar que de manera firme que esta es una decisión legal, ¿no? Y que justamente se deje sin efecto lo resuelto en la sala, ¿no? Externar a la niña y que, porque es un habeas corpus, o sea, en realidad hay una
privación de libertad, o sea, estamos hablando de una privación de libertad, hay una medida arbitraria con respecto a esta niña, se está afectando derechos fundamentales conexos a la libertad. Y en ese sentido, pues, lo que hacer al momento del externamiento de la niña no va más allá del Tribunal Constitucional y decir qué tipo de vínculo jurídico va a tener la abuela con esta. Solamente hágase usted cargo del cuidado de la niña. Ya, como les dije, quedará a consideración de los abuelos que estuvieran bien asesorados iniciar un proceso de suspensión de patria potestad y de tutela para ellos. Y ordenar finalmente al ACUO en ejecución, o sea, en otras palabras, pues, a la instancia de mérito, que brinde todas las garantías necesarias y se le otorgue el apoyo psicológico a los abuelos maternos, para que puedan cuidar a la menor favorecida en este proceso, en un ambiente de sosiego y tranquilidad, libre de amenazas y de violencia. ¿Por qué se pronunció en este sentido el Tribunal Constitucional? Se pronunció en este sentido por una razón. La razón concreta era pues que también en las declaraciones que habían brindado la abuela, había manifestado cómo estaba siendo víctima de agresiones por parte de la madre y las tías paternas, en el sentido de que justamente la tenían amenazada por lo que había sido la denuncia de violencia sexual que había realizado su abuela y por su interés de recuperar a la niña, ¿no? Entonces vemos nosotros, ¿no? Ya justamente cerrando con respecto a este tema, que es muy interesante, el tema de las relaciones familiares como parte del derecho a la identidad, que efectivamente, si bien es cierto, el derecho a la identidad no se, no se ciñe o no se circunscribe o no se limita, ¿no? A lo que es justamente el que el niño conozca quiénes son verdaderamente sus padres, o sea, en el tema de la verdad biológica, va en este caso mucho más allá y lo que incorpora es un componente específico, les decía, propio del derecho a la identidad en los niños, que es el de las relaciones familiares. Las relaciones familiares, tal como lo expuse más temprano, están dichas textualmente en el artículo 7, cuando se alude al niño a ser cuidado por sus padres, y cuando se refiere también al artículo, pues, 8 de la Convención, que refiere explícitamente al tema de relaciones familiares. Las relaciones familiares son parte del derecho a la identidad, y estas relaciones familiares, como hemos visto en este caso, pueden ser relaciones familiares que en los hechos sean eh, o sea, a favor del desarrollo integral, o sean aquellas que transgredan más bien el desarrollo integral de los niños. Obviamente se valorará siempre el tema del entorno familiar que mejor garantice derechos en los niños. Y en este caso, probado en este proceso de habeas corpus, quienes mejores garantizaron el resguardo de derechos en esta niña fueron finalmente los abuelos paternos, actuando en este caso la abuela materna como finalmente aquella que mostró, evidenció frente al Tribunal Constitucional el nivel de afectación que estaba sufriendo su nieta y también que lo más beneficioso en áreas del interés superior era que ella tuviera el cuidado y atención de la niña. Muy bien, me quedo ahí a disposición de ustedes para cualquier preguntas que pudieran resultar pertinentes. Me contaron que de la clase pasada también algunos quedaron con las preguntas en el tintero, queriendo justamente intervenir, para que podamos utilizar este espacio de manera rica a través del diálogo para poder con ustedes profundizar algunos contenidos que de repente necesiten de reforzamiento. Gracias por su atención y quedo a disposición. Y por favor, los participantes que quieran hacer sus consultas, levantar la mano y yo les voy a ceder el micrófono. Y también informarle a los participantes que el material de esta clase ya se encuentra disponible. Vamos a subir en la tarde al aula habitual tanto el video y la diapositiva. Doctora, muchas gracias. En vista que todos están ahí, no hay participantes, finalizamos la clase. No, me parece que podríamos aprovechar de alguna manera.
invitarlos a que de todas maneras participen. Sí, por Aprovechemos favor. estos minutos. Me dijeron que dispusiera de estos minutos para Ah, ya. escucharlos, invitarlos nuevamente a que justamente formulen sus preguntas. No dejemos de hacerlo, aprovechemos estos momentos. Más aún, ustedes están interesados por la temática. Si se han matriculado en este curso y en el anterior, es porque están interesados en esta temática, ¿no? ¿Qué Claro, preguntas tendrían? Por ahí me parece que levantaron la mano. Muy bien. sí, adelante, doctor Ferrer. Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctor Ferrer? Doctor, activar su audio, por favor, su micrófono. Sí, acá estoy. Doctora, no sé si me escucha. Perfectamente. Buenos Ah, ya. días. Doctora, buenos días. Felicitarle por la brillante exposición, doctora. Gracias. ¿Qué opinión, doctora, le merece que en el decreto legislativo 1297 se haya comprendido como familia de origen de un menor? Este es, digamos, es un acierto o es un error, digamos, aquellas personas que por el solo hecho de... Perdón, no lo terminé de escuchar. Sí, parece que su señal se ha cortado, el doctor. Bueno, entendí más o menos la pregunta, pero él está conectado, ¿sí? Sí, Sí, doctora. Ah, ya, perdón, ya puede usted terminar su pregunta. Me decía que sea considerado a las familias de origen, ¿sí? Sí, en el decreto legislativo 1297 se ha comprendido como familia de origen también a las personas que vivan bajo el mismo techo, pero pese a que no tengan ningún tipo de vínculo de parentesco, se consideren ellos como ¿no? Le comento, doctora, un caso particular que he tenido, ¿no? A ver. Se trataba de dos menores que a la fecha ya tienen 8 años. ¿Qué pasó con estos menores? Se desconoce el paradero del papá, es más, papá nunca les ha reconocido. La mamá en el proceso de parto falleció, entonces los abuelitos fueron los que se encargaron, ¿no? De estos Ujú, dos niños. ujú, Entonces resulta que a la edad de 8 años ya los niños estaban estudiando y había cierto temor de parte de los abuelitos de que en algún momento el papá aparezca y se los lleve a estos niños, ¿no? ujú, Entonces ellos van a la unidad de protección especial de acá en Apurímac, porque le estoy hablando de Apurímac, doctora, y aperturan un proceso por desprotección familiar, ¿no? ujú. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Si en el decreto legislativo ya se dijo que ellos eran su familia de origen, en este caso no era tal vez más saludable aperturar un proceso de tutela, digamos, por interés superior del niño, y tal vez no someterle, tal vez, digamos, a una competencia, digamos, de la unidad de protección familiar, ¿no? O la unidad de protección especial, mejor que diga. Entonces, Muchas ¿qué le gracias por parece, su doctor? pregunta. Muy interesante. Gracias por compartir su caso también. Mire, sí, efectivamente, yo también me alejo de esas definiciones que ha dado el decreto legislativo 1297. No me quedan del todo claras cuál ha sido el criterio al momento de justamente incorporarlas. Lo que, bueno, de alguna manera sí es verdad que la tendencia en la normativa ha sido tratar de reconocer familia, no solamente aquellos que puedan tener algún tipo de vínculo de parentesco, sino aquellos que conviven, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es muy claro en lo que refiere a las leyes, todas las leyes que aluden al tema de violencia familiar, ¿no? Que uno tenga que protegerse de aquella persona con la que convive, pero con la cual no necesariamente tenga algún tipo de vínculo, ¿no? Vínculo jurídico, legal. Pero en este caso sí, o sea, había ese vínculo y usted muy bien lo ha planteado, o sea, estamos hablando de los abuelos y de manera errónea suele pasar esto, ¿no? No son bien asesorados e inician procesos que no corresponden. Un proceso de lo que tiene que tener muy en claro, y por eso también es importante este ejemplo que yo he analizado con ustedes del Tribunal Constitucional, lo que tiene que quedarnos muy en claro es que la aplicación del decreto legislativo 1297 tiene que ver fundamentalmente cuando no hay familia. O sea, en otras palabras, de protección familiar no solamente es respecto a los padres, sino es respecto a que no existe familia.
Y cuando hablamos de que no existen familias, que no existen solamente familia nuclear, no existe tampoco familia extensa, que se pueda hacer cargo del niño y que por lo tanto el niño puede ser declarado de protección familiar y promovido en adopción. Y en este caso que me comenta, había pues abuelos, había familia. Y en esa medida, como usted bien lo ha dicho, lo que hubiera correspondido es tutela, ni siquiera tenencia, porque vemos justamente casos, como también comentaba más temprano, casos que se han llevado a la Suprema de abuelos pidiendo tenencia. No, pues, no. Tenemos que orientar bien a los abuelos. No pida usted tenencia. Si tiene, pues, supuestos para afectar patria potestad, afecte la patria potestad y pida la tutela. Porque la tutela le da la representación legal. Nunca una instancia administrativa, pues, en realidad aquí, más aún, o sea, estamos hablando de que si en aplicación de la 1297, estos abuelos y qué solicitan. Lo que podrán solicitar ahí de repente es un acogimiento familiar, ¿no es cierto? Porque la ley sí faculta a dar acogimiento familiar, lo cual también, o sea, yo digo, me extraña un poco que exista esta figura de acogimiento familiar, ¿no? De familia extensa, cuando se entiende que uno más bien busca familia sustituta cuando no hay familia extensa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí también un tema que no me queda, no logro determinar del todo por qué acogimiento familiar, ¿no? Cuando siempre deberíamos aspirar en todo caso al tema de la tutela, como les digo. Entonces, y ellos lo que le podrán dar es un acogimiento familiar, pero un acogimiento familiar no da representación legal. Un acogimiento familiar hace que se mantenga el ejercicio de la patria potestad, en este caso, por parte del padre. Y ellos no quieren eso. ¿No es cierto? Por lo que entiendo, no quieren eso. Quieren afectar el ejercicio de patria potestad para que después el padre no alegue mejor derecho y pida hacerse cargo del niño, ¿no? Entonces, bueno, sí, suelen darse estos casos, doctor, justamente por una mala orientación muchas veces de los abuelos que termina no ayudando a encontrar la finalidad de las instituciones jurídicas. Gracias, doctora. Doctora, una interrogante más, si me permite, doctora. En este mismo decreto legislativo 1297, en el artículo 53, precisamente como usted afirma, ¿no? En ahí dice, una vez que se inicie un proceso por desprotección familiar, o sea que los familiares, en este caso la familia extensa, los abuelos, ellos solamente se encargarían, digamos, del cuidado y de la protección, más la representación recaería en la misma directora de la unidad de protección especial, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría pues hacer, digamos, un proceso de protección si al final lo que quieren los abuelitos es representarlo en los actos civiles Así propios? es, doctor, coincidimos Claro. plenamente, plenamente. Sí. Entonces, claro, hay una cosa, yo me acuerdo haber ido a un evento, en una oportunidad que conversábamos de estos temas, y se invitó a una familia acogedora, ¿no? Y esta familia acogedora contó su testimonio, y lo que nos dijo fue, miren, lo que habían sufrido ellos como familia acogedora, porque no tenían la tutela. Entonces, claro, al momento de, por ejemplo, acá estamos hablando de familia acogedora que no es familia biológica, sino una familia sustituta, ¿no? Y esta familia sustituta, ¿no? Que no tiene ningún vínculo biológico ni jurídico con el niño, pues decía todo lo que había sufrido por solamente tener el acogimiento familiar y no la tutela. Entonces, una de las cuestiones que salió a la luz en este evento, qué importante es solicitar al juez, ¿no? Que es el juez que justamente en todo caso ratifica la medida de protección en una de protección familiar provisional, o en todo caso también una permanente, solicitar al juez que determine, no solamente ratifique la medida de protección dictada por instancia administrativa, sino que también otorgue tutela al momento de dar acogimiento familiar. Eso podría ayudar. O sea, en otras palabras, cuando el acogimiento familiar es acompañado de tutela. Pero no es lo que no suelen justamente los jueces a veces pronunciarse en ese sentido porque sienten que la ley no los faculta para esto y consideran pues que hay instituciones propias o procesos propios para iniciar ese tipo de pretensiones. Entonces, mientras que no tengamos justamente esta modificatoria a la ley, pues en realidad pues este tema de protección familiar no va a terminar siendo la vía más idónea para lograr representación legal. Gracias, doctora. Gracias, un gusto saludarlo. A la distancia. Muy bien. ¿Quién más?
Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente su ponencia. Primero, felicitarla por el Muchas trabajo que está gracias. haciendo. Y comentarle más o menos algo que a mí me queda mucha duda respecto a la decisión que toman los jueces en el momento que les toca decidir retirar a los niños de la casa donde han sido víctimas de violencia. Lo que he podido ver durante mi trabajo es que los niños cuando sufren violencia sexual o puede ser violencia física por parte del padrastro, lo que hace el padrastro es huir de la casa. Entonces, a mí no me queda muy claro por qué necesariamente tenemos que retirar a los niños del hogar si ya el agresor ya no se encuentra ahí. Una. Ahora, por otro lado, si es violencia sexual y el agresor escapó, fugó de la casa en el momento de la denuncia, ¿por qué de oficio el juzgado de familia no, o la misma fiscalía, no hacen la denuncia penal correspondiente para que le pongan la orden de captura? ¿Por qué todavía tienen que esperar a que se abra otro proceso respecto a la violación y no se actúa de inmediato si estamos hablando de protección de los derechos del niño? Gracias. Bueno, claro, o sea, en realidad no tendría por qué iniciarse otro proceso de oficio conocido por el fiscal, porque el fiscal también tiene que pronunciarse con respecto al tema de protección familiar, pues tiene que, conocido esto de oficio, inmediatamente hacer la denuncia respectiva, ¿no es cierto? Esto no necesita impulso de parte, ya conocidos los hechos suficiente. Lo que sí es justamente el tema de, en este caso concreto, pues en este caso concreto, ¿por qué sacar a los niños del hogar si es que el agresor ya no está en el hogar, ¿no es cierto? Y más bien ameritaría tomar decisiones más desde perspectiva penal con respecto a ellos. Bueno, en este caso concreto, efectivamente, por ejemplo, tenemos que el caso que se conoció por el Tribunal Constitucional que hemos expuesto, el padrastro estaba privado de libertad. O sea, ya supuestamente con él ausente en el hogar, ya la niña no tendría por qué volver a haber sido víctima. El problema fue que quedó demostrado cómo había una presión del entorno familiar inmediato de la niña en el hogar de la madre, ejerciendo violencia psicológica, induciéndola a que ésta se retracte. Es decir, hubo mucha búsqueda de manipulación de la niña. O sea, la niña terminó teniendo un entorno familiar violento, y esto suele darse con mucha frecuencia, y es un tema muy lamentable, cuando los padrastros son denunciados, pues vemos que lamentablemente hay como les digo, mucha incidencia en que las madres no apoyan a la víctima, sino que quiere defender al padrastro. Y al querer defender al padrastro, busca que la niña se retracte de lo dicho. Y por eso es que llevaron a la niña a la institución. Sin valorar que tenía, pues, a la presencia de la abuela que podía haber jugado un rol importante, ¿no? Aunque también entiendo que en su momento se valoró, ¿no? Equivocadamente, que la abuela también ejercía un tipo de presión sobre la niña, lo cual quedó descartado de plano al final. Y bueno, pues de que también otra cosa que se valoró en su momento fue el hecho de que la abuela indicó de que también era víctima de algún tipo de violencia por parte de la familia, que buscaba que ella no se hiciera cargo o sea, violencia por parte de la familia que buscaba que ella no se hiciera cargo de la niña, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, pero a ver, le cuento más o menos. Yo trabajo en Cusco, en el Poder Judicial. Ya. Y dentro de los casos que he podido ver en el juzgado de familia, yo soy asistenta social de profesión. Ya. Resulta que en un caso similar al que usted comenta, los abuelos pidieron hacerse cargo de la niña, inclusive ellos denuncian la violación que hubo de parte del padrastro. Sin embargo, el juzgado igual hace el internamiento, el albergamiento de la niña en un hogar
y pide a los abuelos que hagan un proceso para pedir a ellos el acogimiento o la tenencia, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos querían hacerse cargo, no se les otorgó la tutela de los niños, nada, ¿no? Solamente se fueron internados, la niña igual no quería estar en el hogar, lloraba mucho, no le dejaban ver a la abuela, y respecto a eso, el juez tampoco quería asumir la responsabilidad de poderle entregar a la abuela, a los abuelos, por el caso que usted dice, ¿no? La influencia que hay de los padres para que retiren la denuncia. Una pregunta, ellos denunciaron al padrastro, ¿no es cierto? Sí, Pero el padrastro, cuando se conocieron los hechos por la investigación tutelar, sí. ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el padrastro? ¿Estaba privado de libertad? No, se fugó, doctora, y nunca más apareció, le cuento. La mamá sí hizo presión al principio, porque ella decía que el padrastro era quien le sostenía económicamente, y que la niña estaba mintiendo. Sin embargo, con los exámenes sí dio positivo la niña a la violación sexual. Pero no querían otorgarle a los abuelos, en este caso la ¿Abuelos custodia, maternos o paternos? maternos la custodia. ¿Y por qué decían? Por la presión que posiblemente la mamá estaba ejerciendo con ellos, ¿no? Sin embargo, la mamá, cuando se entera de todo eso, que la niña ya está en el hogar, la mamá nunca más apareció. Se fue y nunca más volvió a buscarla a la niña. Y los abuelos sí tenían justamente ahí interés. Tenían interés, tenían posibilidades, y los abuelos, a pesar de ser abuelos maternos, no estaban de acuerdo con lo que hacía la mamá. La mamá tenía mucho descuido y tenía desprotección hacia la niña constantemente. Entonces los abuelos por temporadas se hacían cargo de la niña, porque la mamá se iba detrás del padrastro, ¿no? Cada vez que podía. Entonces, si ya no había ese riesgo, yo siempre le cuestionaba al juez, Claro, ¿no? yo totalmente de acuerdo con usted. Ahora, yo creo que Exacto. importante es el informe psicológico para poder valorar justamente el tipo de relación que pudo haber tenido la niña con los abuelos maternos, ¿no es cierto? Sí. Porque acá ese es un tema fundamental también. Es un tema fundamental el poder valorar este tipo de relaciones, porque digámoslo que hay un vínculo no solamente legal, jurídico, parental, sino que también ha habido un vínculo ahí de relaciones familiares que había que resguardar, y esto era lo que podría haber determinado, más allá de la presencia de los abuelos, de querer ayudar, lo que podría haber determinado que la instancia administrativa dicte una medida provisional de protección, por último, provisional de protección en el sentido de dar a la niña un acogimiento familiar a los abuelos, mientras que los abuelos pudieran haber tenido algún tipo de accionar para tener la tutela, ¿no? O de repente, justamente en la intervención del juzgado, haber otorgado junto con el acogimiento familiar la tutela, ¿no? Pero sí, yo coincido con usted que hay un exceso ahí. Hay un exceso, hay que tener mucho cuidado porque también las medidas de protección pueden terminar siendo medidas arbitrarias e ilegales. Porque terminan siendo excesivas o desproporcionadas o no razonables a la luz de lo que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional nos da esta luz verde para entender que los casos pueden ser interpretados a la luz de la Constitución de esta manera. O sea, una medida de protección no necesariamente hoy en día, a la luz de lo dicho por el Tribunal Constitucional, es una medida de protección idónea, garantista. Y esto es lo que deberíamos conocer y propagarlo para que justamente se tenga más cuidado al momento de intervenir en estos casos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctora, con esto ya finalizamos la clase, me parece. Excelente, muchas gracias a todos por su atención. Me da mucho gusto saber que de distintas partes del Perú se han conectado ante esta epidemia, esta desgracia que tenemos, ¿no? Como humanidad, pero poder estar cerca a través de estos medios, qué bueno para poder seguir aprendiendo y siempre en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Un gusto y un saludo fraterno, un abrazo virtual para todos ustedes. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias por tu aporte.